de los pensamientos más recurrentes que tuve en esta etapa de aislamiento fue sentirme muy afortunada, privilegiada, bendecida por haber viajado tanto a lo largo de mi vida. Empecé a viajar muy chica, a los 18 años, haciendo teatro y danzas, y siempre fue como uno de mis objetivos máximos. Tuve la suerte de conocer lugares súper remotos y de vivir experiencias muy particulares en cada uno, desde hacer un retiro en la Isla del Sol en Bolivia, hasta actuar en un teatro en medio de la selva en la India, hacer teatro callejero en Barcelona y muchísimas experiencias más que seguramente les iré contando. Todos esos recuerdos estuvieron dando vueltas en mi cabeza este último año y siempre tuve ganas de hacer un registro sobre esas experiencias, y qué mejor que hacerlo ahora. La primera vez que salí del país fue uno de los viajes más flasheros y bizarros quizás de mi vida. Y después de haber visto tantos documentales sobre sectas, y quizás si yo fuese mi propia madre a lo dark, hubiese pensado que quizás estaba en una. Pero para contar este viaje necesito poner en contexto. Yo tenía alrededor de 20 años, estaba estudiando el profesorado de danzas, estaba haciendo mucho teatro con mi grupo, había tenido la posibilidad de ya empezar a laburar, de hacer algunas giras por el país. Y viene una compañera de danzas y me cuenta que ya estaba por sacar pasajes para un retiro con una maestra japonesa de Butó, que era en la Isla del Sol y en Coroico, en Bolivia. La idea era trabajar en el medio de la naturaleza. La Isla del Sol está en el lago Titicaca, solo podés acceder en lancha a la isla, adentro no hay calles, no hay aeropuertos. Cuando fui yo, y estoy hablando de hace 15 años más o menos, no había cloacas, no había electricidad en las calles, o sea, solamente había electricidad en las viviendas. Había solo senderos para transitar a pie o a lo sumo con una mula. Sé que con el tiempo se volvió más turística, pero en ese momento no era muy conocida y de hecho había solo 2 hostels en toda la isla. El otro destino era Coroico, que es una población muy chiquita ubicada en los altos de la cordillera oriental de los Andes, y para llegar ahí había que atravesar la Ruta de la Muerte. Yo en ese momento vivía con mis viejos y obviamente tenía que dar explicaciones si entraba y salía de mi casa, pero al mismo tiempo yo me sentía muy adulta, había ahorrado mi propia plata, entonces decidí sacar los pasajes, pagar el retiro, fui así muy impulsiva, y una vez que tenía todo resuelto les conté a mis viejos que me iba a estos destinos. Con mis viejos yo tengo la particularidad de no mentirles, pero quizás les dibujo un poco la realidad para que se queden tranquilos. Entonces les decía dónde iba a ir, pero no les daba detalles como por ejemplo que el colectivo tenía que atravesar la curva de la muerte. Obviamente ellos después averiguaron bien a dónde iba a ir, las características de los lugares, intentaron convencerme de que no lo haga, pero a mí la verdad que es muy difícil boicotearme mis planes. Y por suerte siempre fueron respetuosos de mis decisiones. Haz lo que quieras. Finalmente armamos un grupo de 3 chicas y los planes eran así. Íbamos a ir desde Buenos Aires hasta Jujuy en avión, dormíamos en La Quiaca y después cruzábamos la frontera caminando. Mi compañera, la que había organizado, estaba súper contenta porque se había comprado una cámara de filmación para registrar todas las experiencias locas que íbamos a vivir, porque claro, imagínense que en ese momento no existía ni WhatsApp, no había internet en todos lados, los celulares no tenían cámaras. Yo tenía un Nokia 1100 que una vez que atravesabas la frontera solo te servía como despertador. Así que era muy difícil tener registros de esas épocas. Por ejemplo, yo tenía una camarita digital que podía sacar algunas fotos, filmar algún videíto, pero que la memoria enseguida se llenaba y vos necesitabas de un lugar para ir a descargar ese material. Y si no tenías esa posibilidad, probablemente era casi como tener una cámara con rollo donde ahorrabas la posibilidad de sacar fotos. Finalmente cumplimos ese objetivo, cruzamos la frontera a través de Villazón y desde ahí nos tomábamos un colectivo hasta La Paz, que era un viajecito bastante largo. En La Paz nos íbamos a encontrar con el resto del grupo del retiro, que había gente de todas partes del mundo. Me acuerdo que cuando llegamos a la terminal para viajar a La Paz estábamos sucias, con hambre, súper agotadas, pero al mismo tiempo yo tenía una excitación tremenda. Imagínense que era la primera vez que salía del país. Entonces. Y en un momento dejamos las mochilas en un costadito, nuestro equipaje. Una de mis compañeras se alejó para averiguar algo porque tampoco tenías esa posibilidad de fijarte en el GPS dónde estabas, ni preguntar en internet. O sea, era todo, había que ir a preguntar. Era todo bastante complicado. Mientras mi amiga averiguaba cosas, yo me quedé cuidando los bolsos y de repente viene una anciana
y me hace una pregunta como que quería, no me acuerdo bien qué era, pero yo me dispuse a ayudar a la anciana muy amablemente. En eso viene mi amiga y me pregunta ¿y mi mochila? Y yo le señalo, está ahí. Señalando claramente un espacio vacío, porque mientras la señora me estaba distrayendo con preguntas, nos habían robado la mochila. Mi amiga entra en una crisis nerviosa porque ahí tenía toda su documentación y la cámara nueva que se había comprado para registrar el viaje que ni siquiera habíamos empezado. Y medio que así arranca nuestra aventura, con un robo, una de nosotras indocumentada y una señora anciana que era nuestra villana. Pero nada nos iba a detener. Que nada te detenga. Y después de muchas horas finalmente llegamos a La Paz. Me acuerdo de ver la ciudad que estaba en pleno carnavales y allá es súper importante festejarlos. Y había gente en pedo por todos lados, gente tirando petardos, colores. Realmente sentía que se movía un poco el piso, quizás era porque yo estaba también como en un estado que estaba muy agotada, pero siento que era todo como muy onírico. Vimos una procesión pasando de un casamiento con un vestido enorme, monios, un auto que le colgaban latas y cosas por los costados. Era todo muy arte contemporáneo. Buscamos un ciber para avisar que habíamos llegado, porque antes era así, para avisar que llegabas a un espacio tenías que esperar instalarte, encontrar un teléfono público o una compu donde mandar un mail, mamá, llegué bien, que eran los mismos lugares donde vos después también descargabas las fotos de la cámara digital y te las autoenviabas por mail. También recuerdo que en todos lados había dispensers con té de coca por el apunamiento. Esa noche dormimos en un hotel que había reservado la gente del Retiro, que era muy hermoso, y al día siguiente íbamos a conocer a todo el grupo e íbamos a partir hacia Coroico. Y así fue, al día siguiente nos conocimos, estaba la maestra japonesa que era tipo una diosa, había gente de Alemania, de Chile, de Suiza, de todos lados del mundo. Yo me sentía como una especie de videoclip ochentoso. Ese era el momento en que íbamos a atravesar la curva de la muerte. Todo el viaje iba a ser en subida y yo suelo pasarla muy mal en ese tipo de viajes porque me descompongo. No solo cuando hay mucha curva, sino también con esa gente que maneja que va frenando. Bueno, yo la paso muy mal y vomito. De hecho, tengo una experiencia en un viaje que hice en Colombia que vomité 8 veces en un mismo trayecto. Lo que me salva mucho en los viajes, para la gente que le pasa lo mismo, les recomiendo llevarse una botellita de 7-Up, sacarle el gas, y la verdad que el jugo de limón de la 7-Up siempre me hizo muy bien. Cuando ya estábamos en una zona más alta, descubrí que no era tan peligroso como parecía. Como que había unas fotos en internet que te asustaban, pero también había partes que estaban asfaltadas. O sea, las zonas más peligrosas ya habían armado como unas calles que estaban buenas para transitarlas. Y si bien había un precipicio tremendo y era todo por curva, estaba bastante lejos el colectivo de la muerte. Por momentos sí, por ahí agarrabas trechos donde había mucho barro y había que bajarse y empujar. De repente por ahí venía otro auto o un colectivo de frente y había que retroceder para que pase el otro. O sea, tenía esas complicaciones. O si ibas de repente en una zona de mucha curva, vieron que todo el tiempo tocan bocina. O si entrabas a un túnel también, bocina. Pero bueno, la cosa era que no era tan peligroso como yo había armado en mi mente. Quizás si hubiese llovido hubiese sido como un poco más traumático igual. Y la verdad que yo en ese momento de mi vida no le tenía miedo a casi nada. Después con los años me volví mucho más cagona, no sé por qué. Después de varias horas llegamos y realmente el lugar era de película. Era un pueblo colonial con comunidades campesinas en el medio de selvas y cascadas. Era una cosa impresionante. Nos alojamos en un lugar y desde el Retiro nos propusieron levantarnos todos los días a las 7 de la mañana, en ayunas ir a meditar, después de desayunar, hacer una serie de ejercicios y de entrenamientos, y medio que así iba a ser nuestra rutina. Y yo estaba re feliz porque la verdad que soy tan ñoña que era así, meditar a las 7 de la mañana, hacer dieta macrobiótica. Yo era como que todo lo que es disciplina que venga hacia mí, sobre todo en esa época. Igualmente todas las experiencias más zarpadas que tuvimos fue todo el contexto cultural. A la noche obviamente festejaban el carnaval y nos fuimos como a la plaza central, que había una iglesia, y en procesión seguíamos como una gente que llevaba una virgen y alrededor había toda gente bailando con ropa de colores. Entramos a esa iglesia, aparecieron los mariachis, le empezaron a cantar a la virgen y de repente empezamos a salir todos afuera de la iglesia. Aparece una estructura metálica con cosas que le daban vueltas y petardos y empezó a explotar todo y a prenderse fuego a propósito, ¿no? Y todo era trombones,
tambores, trompetas, colores, gente bailando, gente de todos los países que estaban conmigo ahí. La verdad que era como una locura surrealista que yo no la voy a olvidar jamás. Porque hay algo de lo pagano y de lo católico que estaban ahí como entrelazados y generaban como una cosa súper impactante. Y les juro que no estaba drogada, estaba totalmente sobria y todo eso pasó de verdad. Pasaron los días, estuvimos haciendo ejercicios, entrenamientos, pero nada superaba esas experiencias de la población. Y finalmente nos fuimos en dirección hacia Copacabana, en Bolivia, donde tomaríamos las lanchas para ir a la Isla del Sol. La Isla del Sol. Imagínense que el lago Titicaca es el lago más alto del mundo, entonces la sensación de estar muy cerca del cielo y estar en el agua al mismo tiempo es tremenda. Nos contaron un montón de historias alrededor del lago y alrededor de la isla, porque imagínense que ahí es donde se gestó el Imperio Inca, o sea, es un lugar súper histórico. Una vez que llegamos a la costa nos dicen, bueno, ahora tienen que subir hasta allá arriba caminando, porque no hay calles, no hay autos. Y bueno, y emprendimos la subida. Yo como niña burguesa no lo podía creer que no había autos en ese lugar y a la vez era maravilloso. Y ahí me doy cuenta que esa subida que para nosotras había sido mortal, la gente del lugar estaba súper acostumbrada a hacerla porque, por ejemplo, para llevar el agua, para bañarnos, para lavar los platos y para cocinar, había que buscarla en el lago. Entonces había gente que todos los días subía bidones a pie y lo mismo con las garrafas de gas, porque no había cañerías ni de gas ni de agua. Entonces, obviamente, para bañarte tenías un tiempo muy reducido. Para ir al baño hacíamos pis y no tirábamos agua en el inodoro, o sea, se tenían que juntar varios pis y hasta que nadie hacía sólido quedaban ahí los pis todos juntos, fraternales, cual ONU. Creo que en este viaje una de las enseñanzas más fuertes que tuve fue sobre la administración de los recursos naturales. Con el grupo seguimos con la rutina de ejercicios como veníamos haciendo, pero lo que más me acuerdo fue un ejercicio que era ir de una punta de la isla hacia la otra punta sin hablar, caminando con todo el grupo, apreciando el paisaje. Que por la altura en la que estábamos fue agotador y hermoso a la vez. Y agotador. Pero posta, era muy impactante lo poco contaminado que estaba el espacio de los seres humanos. Me estoy hablando hace 15 años, no sé cómo estará la isla ahora, pero realmente había muy poca gente. A la noche, como no había luces en el pueblo, solamente en algunas casitas, imagínense lo que era ese cielo estrellado con el agua del lago ahí muy cerca y la luna, ¿no? Era realmente algo onírico. Además había ruinas arqueológicas. Yo siento que es uno de los lugares más locos, hermosos y fuera del tiempo que vi en mi vida. Los días pasaron, terminamos el retiro, después nos despedimos, seguramente muchas personas lloraron. Yo la verdad que no me acuerdo porque no soy de encariñarme fácil. Pero la verdad que fue muy fuerte para todo el mundo vivir esa experiencia así en comunidad. Y luego emprendimos la vuelta a casa, que iban a ser un montón de horas todas juntas directas hacia La Plata. La vuelta fue súper agotadora porque todo lo que habíamos hecho medio repartido en días, de repente lo hicimos todo junto. Y me acuerdo de experiencias muy bizarras que vivimos. Creo que fue en la terminal de Potosí, que de repente llegamos y teníamos los bolsos en la planta baja donde estaban los colectivos. Y para subirlos y cargarlos en el baúl había que ponerles unas etiquetas, ¿no? Obviamente. Pero nos dicen, no, los bolsos los tienen que ir a sellar arriba. Y en eso veo, cuando me salían arriba, que desde una ventana tiraban bolsos sellados al piso directo y que había alguien abajo que los metía en el baúl. Y yo le digo a la persona, queriéndome rebelar contra el sistema, no puedo ir a buscar el calco, lo traigo, lo pongo acá y te lo doy. Ay, Natalia, qué rebelde que sos. Y me dicen, no, las reglas son así, tenés que ir hasta arriba y que te revoleen la mochila por la ventana. Obviamente no se puede pelear contra el sistema, subimos, le pusieron el ticket a nuestros bolsos, los tiraron efectivamente por la ventana. Lo loco es que de repente había un televisor que tuvieron que también tirar por la ventana. Obviamente lo tiraron como con unas correas. Si alguien vivió una experiencia similar, por favor escríbanme en un mensaje, díganme si esto sigue pasando y en qué terminal del mundo pasan cosas como estas. Y la verdad que a la vuelta tomamos colectivos de dudosa calidad. Como estaba esta cuestión del carnaval, había mucho chofer borracho que daba miedo, los colectivos tardaban mucho.
Datitos sueltos que me acuerdo, en el retiro había un chico chileno que después este año me enteré que estuvo en Bailando por un Sueño de Chile. Comí muchísima variedad de papas que ahora no recuerdo los nombres. Comí mucha trucha y frutas exóticas y terminé odiando el té de coca. Finalmente, después de varios días muy sucias, agotadas y con hambre, creo que fue la mayor cantidad de días que pasé sin bañarme en ese viaje. Ay, Natalia, qué rebelde que sos. Llegamos a Argentina súper felices con todas estas experiencias que habíamos vivido, aprendiendo moralejas como por ejemplo nunca ayudes a una anciana en una terminal. Por suerte no era una secta, así que volví a mi casa sana y salva. Tampoco caí en la curva de la muerte, así que el balance es completamente positivo. La verdad que estoy con muchas ganas de seguir haciendo videos contando estos viajes, sobre todo ahora que es diciembre y capaz que está bueno relajar un poco y hacer algo un poco más liviano. Si les gustó el video, pónganle me gusta, comenten, cuéntenme si estuvieron en estos lugares, si los conocían, y si se copan y les gusta este formato, creo que esta serie de videos las podría continuar con mi viaje a la India. Gracias por estar ahí bancando siempre, les juro que me llega toda esa buena energía. Síganme en todas las redes sociales y dale alegría a tu cuerpo. Si no puede Nati, lo yo. Hola. Hola, hola. No hay que tragarlo. No hay que tragarlo. Hola. Dame, please. Hola. Más, La boca. mucho, mucho. Hola. ¿Cómo andás?